Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de contabilidad financiera del grado de ADE del año 2022-2023, en este caso el de la primera semana, ¿vale? El tipo B. Entonces, como sabéis, son 20 preguntas, tipo test, algunas teóricas, algunas prácticas, vamos a ir resolviendo una por una. Vale, la primera pregunta referente al marco conceptual, nos dice en el marco conceptual de la contabilidad financiera no se recogen, vale, que sabéis que el marco conceptual es la primera parte del plan general contable, ¿vale? Que se recogen, por ejemplo, los principios contables, sí que se recogen en este marco conceptual, las normas de registro y valoración de los distintos elementos, como por ejemplo el inmovilizado material, no están en el marco conceptual, están en otro apartado del plan general contable, que es directamente las normas de registro y valoración, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta sería la B, porque no forma parte de este marco conceptual. Dentro del marco conceptual, que tiene 5 apartados, las definiciones de los elementos, perdón, tiene 6 apartados, también tiene la definición de los elementos de los estados financieros, es decir, la definición de activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso y gasto. Vale, siguiente pregunta teórica también. Para determinar el valor contable o valor en libros, dice al importe de un pasivo se le descuenta el deterioro. Exacto. Al importe de un pasivo se le descuentan los... perdón, exacto, no. Debería decir activo, ¿vale? O sea, el valor contable o valor en libros, lo que hacemos es con los activos descontamos los deterioros o las amortizaciones acumuladas para calcular el valor contable o el valor en libros. La B dice, el importe de un pasivo se descuenta los intereses devengados. No, tampoco, ni una ni la otra, ¿vale? En realidad ninguna de las otras opciones es correcta. Vale, siguiente pregunta. Dice, en las permutas comerciales, aquí sabemos que hay permutas comerciales y no comerciales. Dice, se pueden generar beneficios o pérdidas que hay que registrar. Exacto. Las permutas comerciales se pueden generar beneficios o pérdidas. En cambio, en las permutas no comerciales únicamente se pueden generar pérdidas. Bueno, o pérdidas o que el resultado sea nulo, pero nunca se pueden generar beneficios, ¿no? Por tanto, esta es correcta. Vamos a ver las otras. Dice, el bien recibido se valora siempre por su valor contable más las partidas monetarias comprometidas. No, en las permutas comerciales el bien recibido se valora por el menor entre el valor razonable del bien entregado más las contrapartidas o el valor razonable del bien recibido. Por tanto, esta no es correcta. Por tanto, la única correcta es la A. Vale, siguiente pregunta. Aquí ya sí vamos a calcular un poco más. Dice, una empresa compra maquinaria por 25.000. El proveedor le concede un descuento incluido en factura del 10%. Nos dice que la vida útil es 10 años, la máquina lleva vinculado a un coste de desmantelamiento al final de su vida útil, cuyo importe actualizado es 2.000. Dice, en el asiento de registro de la operación, vale, primero de todo sabemos que justamente por la norma de registro de valoración del inmovilizado, el valor inicial se valora con el criterio de valoración de precio de adquisición, es el precio pagado pendiente de pago, que serían 25.000, menos los descuentos, ¿vale? Que en este caso nos hacen un descuento del 10%, por tanto de 2.500. Sumamos también todos los costes necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar, como serían transportes, instalación y montaje, que en este caso no tenemos, pero también si tuviéramos costes de desmantelación, es decir, de un coste estimado en el momento de finalización de la vida útil, de desmantelar, es decir, desmontar, retirar el inmovilizado, lo sumamos como más valor del activo, siempre que sea el valor actualizado, ¿eh? Si no, nos tendrían que dar la tasa de actualización para calcular el valor actual. Vale, sumamos estos costes de desmantelamiento, que serían 2.000, por tanto, el valor inicial del activo debería ser la suma, bueno, suma y resta de estos importes, que es 24.000. Por tanto, voy a poner aquí pequeñito, perdonad, en el asiento para registrar esta operación, en el debe contabilizaríamos, cargaríamos la cuenta de activo, maquinaria, por este valor inicial, 24.000. Y en el debe, ahí en el haber, perdón, por un lado pagaríamos o dejaríamos pendiente de pago el valor de la máquina menos el descuento, es decir, 22.500, sí, lo estoy diciendo bien. A ver, dejadme ver. Perdón, que aquí lo he sumado mal. 24.500 es esto. No me estaba cuadrando. 24.500 y 24.500 aquí.
Vale, está diciendo, pagaremos o dejaremos pendiente de pago, esto no nos lo indican, al proveedor los 22.500 y los 2.000 referentes a la provisión, bueno, referentes a los costes de desmantelamiento, tenemos que crear una provisión, porque es un pago futuro, ¿vale? Entonces no queda ni pendiente de pago ni se paga ahora, se crea una provisión por desmantelamiento, ¿vale? Que es una cuenta de pasivo no corriente, por 2.000, ¿vale? Entonces la única respuesta correcta que cuadra es la primera, dice, se carga la cuenta maquinaria por 25.000, no, 24.500. Se carga la cuenta, esto está bien, pero no se carga, se abona, porque se anota en el haber, ¿vale? Y la única respuesta correcta es la C, que dice se cargará la cuenta maquinaria por 24.500. Esta sí que cuadra. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Dice, una empresa ha firmado un contrato de arrendamiento financiero, un leasing, sobre un coche. El contrato es por anualidades, años naturales, iniciándose el 2020, ¿vale? Que es el momento que tenemos aquí en la tabla. El coche se da de alta en el patrimonio por importe de 28.000, o sea, se da de alta tanto el activo como el pasivo, ¿vale? Por el contrato de arrendamiento, por la obligación de pago. La vida útil es de 10 años, ¿vale? Aunque aquí nos dice, fijaros, el contrato de arrendamiento dura 3 años, pero luego el activo nos va a durar 10 y se amortiza por cuotas constantes. Vale, nos dice el cuadro de amortización financiera del pasivo, de la deuda, es el siguiente. Entonces nos dice el valor en libros o valor neto contable del coche. Aquí cuidado porque no nos hace falta toda esta información. Esta información es la amortización financiera, de cómo devolveremos estos 28.000. Pues con estas anualidades, con estos intereses, etcétera. Pero nos están hablando de el valor contable, que el valor contable del activo, sabéis que es el valor inicial menos su amortización acumulada, ¿vale? El valor inicial son los 28.000 y la amortización acumulada, pues calculamos, la amortización anual será 28.000 entre 10 años de vida útil, 2.800 euros al año, y entonces, como nos piden a final del año 2021 e iniciamos este contrato y por tanto adquirimos el activo a principios del año 2020, el valor contable nos lo está impidiendo una vez han pasado 2 años. Por tanto, la amortización acumulada será 2.800 euros, se ha amortizado cada uno de los 2 años, ¿vale? Por tanto, 5.600, que si lo restamos al valor inicial, nos quedará que el valor contable o en libros del inmovilizado es 22.400. Luego, por otro lado, tendremos un pasivo a final del año 21 o a principio, ¿vale? Al final del año 21 tendremos un pasivo por 9.980. Esto será el valor del pasivo, pero el valor del activo, ¿vale? Del coche será 22.400. Respuesta correcta, la B. Vale, avanzamos. Dice, siguiente pregunta. Se renueva parte de una instalación para aumentar su capacidad productiva. La parte de la instalación renovada se compró el 1 del 1 del año 2020 por 15.000 y está amortizada por 9.000. La renovación importó 3.000. ¿Cuál de los siguientes asientos se hará para registrar la operación? Vale, primero de todo, aquí sabemos que si se hace una renovación para aumentar la capacidad productiva, la vida útil, la productividad del activo, esto se activa, ¿no? Es decir, estos 3.000 que ha costado esta renovación se va a contabilizar como más valor, como aumento del activo. Pero por otro lado, si se renueva parte de la instalación, la parte que se da de baja, o sea, que se sustituye, mejor dicho, se tiene que dar de baja contablemente, ¿vale? Entonces nos dice que la parte de la instalación renovada, como sabemos tanto su valor como la amortización acumulada, que son estos valores de aquí, ¿vale? Ponemos así, ¿vale? 15.000 y 9.000 se tienen que dar de baja, ¿vale? Es decir, tenemos en la instalación técnica una parte que son 15.000, que es la que damos de baja, y su amortización acumulada la damos de baja por el lado contrario. Entonces, la única respuesta que cuadra, que ahora comentamos, es la C, ¿vale? Que fijaros, la parte que se hace esta renovación se da de alta como más valor del activo los 3.000, ¿vale? Luego, esto sería los 3.000.
se da de baja la amortización acumulada de la parte que se está sustituyendo y el valor del activo que se está sustituyendo. Luego, obviamente, pues se paga por bancos y luego se nos generan unas pérdidas. ¿Por qué se nos generan unas pérdidas? Porque hemos dado de baja un valor contable del activo que eran 15.000 menos 9.000, ¿vale? 6.000 lo hemos dado de baja y tenía un valor contable. Estos 6.000 son los que damos de baja. Lo que estamos activando lo estamos pagando, ¿vale? Por tanto, la diferencia entre estos dos sí que se tiene que contabilizar como pérdida, porque se está dando de baja, no se está recuperando el importe, simplemente se está sustituyendo, ¿vale? Por tanto, la única respuesta correcta, la C. Vale, pregunta 7 dice, cuando una empresa está llevando a cabo un proyecto de investigación para el registro de los gastos imputables al proyecto, vamos a ver qué dice. La respuesta A dice, durante el ejercicio realizará cargos a cuentas del grupo 6 según la naturaleza del gasto, con abono a la cuenta investigación. No, a medida, cuando tenemos aquí un proyecto de investigación, lo que nos dice la norma de registro y valoración es que inicialmente los gastos que se vayan produciendo para realizar este proyecto de investigación se cargarán a la cuenta del grupo 6 correspondiente, pues compra de mercaderías, sueldos y salarios, etc. Y se van a ir abonando a las cuentas correspondientes, pues si se pagan a bancos, si quedan pendientes a proveedores o acreedores, ¿vale? Por tanto, esta no es correcta esta respuesta. Esto de aquí no es correcto. Se abonará a la cuenta bancos, proveedores, acreedores. Vale, la respuesta B dice, al cierre del ejercicio puede cargar la cuenta de investigación con abono a una cuenta al grupo 7 siempre y cuando el proyecto cumpla las condiciones para su reconocimiento como activo. Exactamente. ¿Vale? Es decir, la norma de registro y valoración nos dice que todos los gastos relacionados con este proyecto se van contabilizando como tal y si al cierre del ejercicio cumple las condiciones, que recordad que es que básicamente que debe haber motivos reconocidos de éxito de este proyecto, se activa, ¿vale? Entonces, a la hora de activarse, lo voy a poner en todo caso aquí, a la hora de activarse, lo que hacemos es los gastos que inicialmente se habían contabilizado por el DEV en el grupo 7, se utiliza una cuenta del grupo 7, que es la de trabajos realizados para el inmovilizado, intangible en este caso, ¿vale? Trabajos realizados para el inmovilizado intangible, ¿vale? Que es una cuenta de ingreso, y aquí ya se carga la cuenta investigación, ¿vale? Como aumento de activo, obviamente cuando se cumplen los requisitos. Por tanto, esta es la respuesta correcta. Vale, siguiente pregunta, dice, una empresa compra un negocio en funcionamiento, ¿vale? Una unidad generadora de efectivo, por el que paga 129.000. Dice, el negocio consta de los siguientes elementos, nos da una serie de elementos de activo, de patrimonio neto y de pasivo, ¿vale? Y entonces nos dice los valores razonables, entonces cuando se realiza esta adquisición, los activos y los pasivos se tienen que valorar. Si existe valores razonables, tenemos que coger estos, ¿vale? Entonces, nos pide el fondo de comercio, ¿vale? Entonces aquí el primero lo que tenemos que calcular es el valor, perdón que lo he puesto un poco junto todo esto, el valor del auge que estamos comprando de esta empresa en funcionamiento, que será la diferencia entre activos y pasivos. Que recordad que si nos dan valores razonables, cogeremos antes estos, ¿vale? Por ejemplo, nos dice inmovilizado intangible 40.000 y aquí nos dice el inmovilizado intangible realmente el valor razonable es 38.000. Por tanto, cuando calculemos los activos, aquí pondremos 38.000 del inmovilizado intangible, ¿vale? Dice inmovilizado material 82.000 y aquí nos decía 80.000, por tanto cogemos antes el valor razonable. De los otros activos no nos dan valor razonable, por tanto cogemos los que figuran como valor contable, ¿vale? Es decir, existencias y derechos de cobro 20.000. No tenemos más activos, por tanto esto nos da 140.000. Y el valor de los pasivos, ¿vale? Recordad que capital y reservas y beneficios no son pasivos, pero sí que lo son pasivos corrientes 12.000, pero nos dicen que el valor razonable es 11.500. Por tanto, cogemos estos 11.500. Por tanto, el valor del auge
el valor contable de esta empresa que estamos adquiriendo es la diferencia entre el valor de los activos y el valor de los pasivos, ¿vale? Por tanto, esto nos quedaría 128.500. Y estamos pagando un precio mayor. Por tanto, el precio que estamos pagando por encima de este valor es el fondo de comercio, ¿vale? Que recordad que sería un poco el valor de esos intangibles, como por ejemplo la capacidad de crecimiento, la clientela, la reputación, etc. Es la diferencia entre lo que pagamos y el valor del auge. 129.000 menos 128.500, se va a reconocer un fondo de comercio, que es un inmovilizado intangible, por 500 euros. Respuesta correcta, la A. Vale. Siguiente pregunta, la 9 dice, con carácter general, las compras de mercaderías hay que registrarlas cuando se han pagado el proveedor, no, porque puede ser que se realiza una compra y quede pendiente, ¿vale? Aquí siempre seguimos el principio del devengo, cuando se produce la adquisición, ¿vale? Cuando se tiene la propiedad de esos bienes, ¿vale? Se ha adquirido la propiedad de los bienes, ¿sí? Puede ser que se compre y la factura la recibimos pues un mes más tarde, ¿vale? Realmente la compra de mercaderías como tal, ¿vale? La cuenta de gasto de compra de mercaderías la reconoceremos en el momento ya de adquirir la propiedad de estos bienes comprados. Vale, pregunta número 10. Dice, una empresa cuyo inventario inicial de mercaderías es 0 realiza las siguientes compras de mercaderías en el orden expuesto. Nos da una serie de compras, ¿vale? 1.500 a 2, 600 a 2,5 y 1.000 a 3. Se utiliza el FIFO para determinar el coste de las salidas. La empresa ha vendido 2.500 unidades a 3,20 y nos piden el margen bruto. Por tanto, antes de saber el margen bruto, que sabéis que es la diferencia entre ingresos por ventas y coste de las ventas, necesitamos saber ese coste de las ventas. Entonces, vamos a hacer el inventario. Nos dice que las existencias iniciales es 0 y nos dan las compras, ¿vale? Bueno, no lo voy a copiar, simplemente aquí sabemos que existencias iniciales es 0, tenemos estas compras por orden, ¿vale? Entonces, si utilizamos el FIFO, significa que las existencias que salen, el coste de las ventas, vamos a calcularlo directamente, que salen 2.500 unidades, se valoran a la primera unidad que entró, o sea, el valor de las existencias iniciales, luego de la primera compra, la siguiente, ¿vale? O sea, van saliendo las primeras unidades que entraron. Por tanto, lo primero que entró fue esta primera compra, ¿vale? Porque nos dicen en el orden expuesto, por tanto, de las 2.500 salen 1.500 a 2 euros. No es que cojamos exactamente esas unidades, ¿eh? Simplemente se valoran las 1.500 primeras que salen a 2 euros, por tanto, 3.000. Luego gastaríamos las siguientes, 600 unidades, en este caso a 2,5, 1.500 nos daría esto, y luego, fijaros, aquí ya tendríamos 1.500 más 600, 2.100. Si vendemos 2.500, es que nos falta coger aquí 400 unidades para que la suma sea estas 2.500 unidades que salen. Vale, y salen a 3 euros, que es el coste de la última compra. Por tanto, 1.200. Si sumamos aquí el coste de las ventas, 5.700 euros, y ya podemos sacar con esto el margen bruto. Los ingresos por ventas, lo ponemos directamente, se venden 2.500 unidades a 3,2 euros la unidad, que lo podemos calcular esto, 2.500 por 3,2 serían 8.000 euros, menos este coste de ventas, 5.700, nos quedaría que el margen bruto es 2.300, ¿vale? Respuesta correcta, la B. Vale, avanzamos. Pregunta número 11. Dice, se producen las siguientes operaciones relacionadas con la venta de mercaderías a crédito por el orden expuesto. Aquí nos dice ventas, devoluciones, descuentos, rappels. Vamos a ver qué nos piden. Dice, en relación con los datos anteriores, se estima que el 2% de los créditos pueden resultar fallidos. ¿Cuál es el importe del deterioro a dotar? Pues tenemos que calcular el 2% del saldo de los clientes. Y tenemos que calcular previamente, por tanto, el saldo de la cuenta clientes, ¿vale? Que dice
Se han realizado ventas de mercaderías a crédito por 24.000. Estos 24.000 incrementan el saldo de la cuenta, ¿vale? Pero luego se han producido devoluciones que disminuyen el saldo de lo que nos deben los clientes, descuentos comerciales y rappels, ¿vale? Todo esto reduce la cuenta, el saldo de los clientes. Por tanto, si calculamos el saldo de los clientes es 21.600 y si ya con esto estimamos que el 2% de este importe no lo vamos a cobrar, el deterioro será de 432. Respuesta correcta, la A. Vale, avanzamos. Siguiente pregunta, la 12, dice: una empresa utiliza el método de estimación individual de fallidos, un poco relacionado con la anterior de los deteriores. Vale, si utiliza el sistema individual de los fallidos, a diferencia del ejercicio anterior, esto significa que estudia cliente por cliente. ¿Vale? Entonces dice, tiene reconocido un derecho de dudoso cobro por 30.000. Es decir, ya tiene contabilizado el cliente de dudoso cobro, por un lado, y a la que contabilizamos el cliente de dudoso cobro, se contabilizó el deterioro correspondiente, ¿vale? Y esto está en la contabilidad de la empresa a la espera de si realmente paga o no paga este cliente. Entonces aquí ya nos dice, la empresa tiene conocimiento de que dicho derecho ya se considera definitivamente incobrable. Por dicho hecho contable deberá registrar, vale, entonces si utilizamos el sistema individual, significa que la empresa tendrá, vamos a ponerlo aquí, la empresa tendrá, mientras no sepa exactamente si el cliente va a pagar o no, pero hayan dudas, tiene contabilizado la cuenta de clientes de dudoso cobro por los 30.000 como activo y van de la mano estas cuentas. Si tiene un cliente de dudoso cobro por 30.000, tiene que tener un deterioro de valor de créditos, perdonad mis letras, comerciales por 30.000. Entonces, si definitivamente este cliente no paga, se tienen que cerrar estas dos cuentas. Se cierra la cuenta clientes dudoso cobro como disminución de activo y se da definitivamente por perdido, por tanto se traslada a gasto ya definitivo, que esto es lo que hacemos aquí. Y además se tiene que cerrar también el deterioro por el otro lado, que el deterioro siempre se cierra de la misma forma, haciendo la reversión. Es decir, se cierra por el debe contra la reversión. ¿Vale? Aquí realmente esto es una cuenta de ingreso, que podéis pensar, pues, ¿por qué un ingreso si realmente se ha producido una pérdida? Porque pensad que en el momento que se creó el deterioro, se contabilizó una pérdida por deterioro, que es una cuenta de gasto. Aquí estamos añadiendo otra cuenta de gasto por el mismo importe. Por lo tanto, tenemos que eliminar los 30.000 de pérdida para que realmente queden reconocidos una pérdida de 30.000. Vale, venga, avanzamos. Pregunta número 13. Dice, una empresa concede un crédito a otra empresa por importe nominal de 200.000. Los gastos iniciales de la operación son 2.000. El crédito se devolverá mediante dos pagos semestrales de 106.000 y 103.000, que incluyen la devolución del principal y los intereses. Vale, nos pide básicamente determinar el valor inicial del crédito, ¿vale? Que se considera activo financiero a coste amortizado. Entonces, aquí lo que nos dice la norma de registro y valoración, que lo vimos en el apartado de activos financieros, es que el valor inicial de este activo es el valor razonable de la contraprestación, ¿vale? Más los costes de transacción necesarios para esta operación, ¿vale? Que en este caso serán pues los 200.000 más los 2.000, porque es un poco lo que tenemos que desembolsar, lo que tenemos que pagar al principio para tener este activo. Luego obviamente lo iremos recuperando e iremos contabilizando el ingreso financiero, ¿vale? Pero inicialmente esto, cuidado, no se resta, se suma, ¿vale? Si fuera un pasivo financiero se restaría, porque sería lo que nos quitarían de la parte que cobramos al principio. Vale, venga, siguiente pregunta. Relacionado también con activos financieros. Dice, se compran 300 acciones al 120% de su valor nominal. El valor nominal unitario es de 6. Vale, por tanto, esto significa, bueno, vamos a acabar de leer, mejor dicho, la operación conlleva unos gastos de 120. En el momento de la compra ya se había aprobado un dividendo de 0,5 por acción y nos dice las acciones se compraron para negociar.
Lo primero que tenéis que saber en este tipo de activos es en qué categoría lo clasificamos. Si nos dice, esto es la clave, si nos dice que se compraron para negociar, significa que se clasifica como la categoría es activo financiero a valor razonable con cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta clasificación nos va a mostrar, bueno, obviamente lo tenemos que saber, nos va a indicar de qué manera vamos a de qué manera vamos a valorar inicialmente el activo, ¿vale? Por tanto, esta categoría lo que nos dice es que si clasificamos los activos en esta categoría, el valor inicial será el valor digamos, de la contraprestación de lo que pagamos para adquirir, en este caso, estas acciones. Y aquí cuidado porque en esta categoría los costes, al igual que aquí lo habíamos sumado como más valor del activo, en este caso los costes se contabilizan con una cuenta de gasto por separado, por tanto no se incluyen. Pero sí que si hay algún dividendo, digamos, aprobado pero no pagado, se tiene que restar del valor inicial, ¿vale? Porque se tiene que contabilizar en otra cuenta de dividendo a cobrar, ¿vale? Como otro activo. Por tanto, el valor inicial serán 300 acciones. El valor nominal es 6 y se emiten al 120, es decir, que pagamos un poco más del valor nominal. ¿Sí? Si hicierais 6 por 1,20 significa que cada acción pagamos un precio de 7,2, ¿vale? Multiplicado por las 300 acciones, 2.160. Pero aquí tenemos que restar el dividendo, digamos, anunciado, pero no pagado, porque al adquirir estas acciones estamos adquiriendo el derecho de cobrar el dividendo cuando llegue la fecha de cobro. Por tanto, el dividendo nos dice que es de 0,5 por acción por 300 acciones, esto será 150, que se tiene que restar, por tanto, 2010. ¿Vale? Realmente si hiciéramos el asiento, ya sé que no nos lo piden, pero lo vamos a hacer, así lo veréis. En realidad, ¿qué pagamos? Pagamos 2.160 y además pagamos también 120. Es decir, por bancos vamos a contabilizar 2.780, ¿vale? O sea, pagaremos por bancos y aquí serán inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, que realmente es esta cuenta de este activo financiero, 2010. Los 150 se van a contabilizar en otra cuenta aparte, que es dividendo a cobrar. Y ya nos falta también los 120, para que nos cuadre, serán otros gastos financieros, ¿vale? Es decir, esto será un activo, esto será un activo y esto será gasto, ¿vale? Y en el momento de cobrar el dividendo, pues cerraríamos esta cuenta al lado contrario y nos entraría por bancos, ¿vale? Por tanto, el valor inicial del activo, ¿vale? La cuenta de inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio será 2010, ¿sí? Vale, venga, seguimos. Pregunta número 15. Dice, una empresa tiene registrada una provisión a corto plazo por 2.000, motivada por un litigio. Realizado el juicio, la empresa ha de pagar 2.500, es decir, tiene que pagar más. Se considera nulo el efecto de la actualización financiera de la provisión por el pago derivado del juicio. La empresa registrará, vale, pues en el momento del pago, vamos a poner el asiento, pensad que la empresa tiene contabilizada esta provisión a corto por 2.000 con saldo acreedor, ¿vale? Las provisiones tienen saldo acreedor, cuando se cierran por el lado, perdón, se cierran por el lado contrario, ¿vale? La provisión a corto plazo, ¿vale? Por otras responsabilidades, se cerraría el pasivo por 2.000. Pero ¿qué pasa? Que aquí realmente ha salido más caro, o sea, pagamos más. Por bancos pagamos 2.500, por tanto, nos hemos quedado cortos en cuanto a la estimación del gasto, ¿vale? Entonces tenemos que añadir más gasto, en este caso 500, y en este tipo de operaciones este gasto se contabiliza como gastos excepcionales por la diferencia, por 500, ¿vale? Por tanto, la única respuesta correcta dice un cargo en gastos excepcionales 2.500, no, únicamente de 500. Un cargo en la cuenta de pasivos, sí, exactamente. Esto es lo que hacemos
aquí, ¿sí? Vale, venga, siguiente pregunta. La 16 dice, una empresa obtuvo un préstamo cuyos datos aparecen en este cuadro de amortización financiera. Vale, vamos a analizarlo un poco. Tenemos 3 periodos. El pasivo inicial, el importe de la deuda inicialmente, ¿vale? Una vez restados ya si hubieran gastos iniciales de la operación. Entonces, se realizan unos pagos el primer año, seguramente en concepto de intereses, 400 y la parte principal, más los intereses del tercer periodo, se pagan aquí, ¿vale? Al final, ¿vale? Seguramente aquí el préstamo fue de 20.000, pero habían unos gastos iniciales de 200 que se restaron y se devuelve aquí el nominal, los 20.000, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el interés devengado, que básicamente saldría de calcular al pasivo inicial, multiplicarlo por el tipo de interés efectivo, que no lo sabemos, lo podríamos calcular. Luego, cómo varía el pasivo y el pasivo final, ¿vale? Vamos a analizar cada una de las opciones y vamos a ver la respuesta. Dice, por el alta en cuentas, la empresa registrará un abono en la cuenta bancos por 24.000, perdón, 20.400, no. En el asiento inicial, lo que hará la empresa es contabilizar, digamos, al periodo 1, contabilizar que por banco le entran 18.800, ¿vale? Aumento de activo, y tiene una deuda a largo plazo con entidades de crédito de 19.800. ¿Sí? Por tanto, aquí debería decir 19.800. Vale, dice, por los intereses devengados en el primer ejercicio, la empresa registrará un pago de 465. No, en realidad el pago, o sea, se generará un interés de 465 con 12, que es lo que registraremos como gasto, pero el pago será de 400. ¿Vale? Por tanto, esto será 400. Un poco por descarte, ahora lo vemos, pero la respuesta correcta es la C, que nos dice en la operación se devengan intereses implícitos de 200. Sí, ¿por qué? Porque aquí el interés implícito, vamos a ponerlo aquí un poco el cálculo, los intereses implícitos son la diferencia entre el interés devengado real y lo que pagamos en concepto de intereses, ¿vale? Lo que pagamos de más, que al final también tiene que ser un poco la diferencia entre la deuda, que seguramente es 20.000, ¿vale? Porque aquí se devuelven 20.000 más los 400 de intereses, y lo que recibimos, o sea, tiene que ser 200, pero bueno, lo comprobamos de esta forma. O sea, el interés implícito es la diferencia entre el interés devengado, que habremos contabilizado como gasto, ¿vale? Y que se habrá calculado con el TIE, es decir, si sumamos estos 3 importes de intereses, nos dará un total de 1.400, menos los intereses explícitos o los intereses nominales, que es lo que realmente pagaremos en concepto de intereses, que serán 400, 400 y estos 400 de aquí, ¿vale? Es decir, 1.200. Por tanto, la diferencia son estos 200 euros, que es el interés implícito, ¿vale? Que es lo que acabamos pagando de más por esta diferencia entre intereses, ¿vale? Por tanto, esta es la correcta. Si teníamos un poco de dudas con cómo calcular esto, un poco por descarte, porque la A y la B no pueden ser, tiene que ser la C. Vale, avanzamos. Pregunta número 17. Dice, una empresa amplía capital emitiendo al 120% un total de 1.000 acciones de valor nominal 10. El 50% de los títulos se suscriben en efectivo y el resto mediante la aportación de unos elementos de transporte. Dice, las aportaciones dinerarias se desembolsa la mitad en el momento de la suscripción, y dice, en el asiento de registro de la ampliación de capital aparecerá la cuenta prima de emisión por importe de... Vale, entonces aquí realmente nos dan mucha información que no necesitamos. ¿Vale? La información de cómo se desembolsa y si es por aportación dineraria o no dineraria, que un poco es lo que se contabilizaría en el debe de la operación, no lo necesitamos porque únicamente nos están preguntando por la prima de emisión. Entonces, la prima de emisión es el importe por encima del valor nominal a la hora de emitir estas acciones. Es decir, básicamente nos dice que se emiten al 120%, por tanto se emiten
un 20% más caras del valor nominal. Por tanto, este 20% de 10 euros, que es 2 euros por acción, será la prima de emisión. Es decir, los socios tienen que pagar 2 euros por encima del valor nominal para adquirir estas acciones. Si se emiten 1.000, el valor de la prima de emisión será 2.000. ¿Sí? Tanto aquí la respuesta correcta es la C, 2.000. El resto no nos interesa. Aquí podríamos calcularlo, ¿eh? Porque si se emite un total de 1.000 acciones a 10 euros de valor nominal al 120, ¿vale? Serían 12.000 euros en total. 50% en efectivo y el resto mediante aportación de elementos de transporte. Por lo tanto, aquí podríamos ir calculando y la parte que se desembolsa y que queda pendiente, pero realmente no nos lo están preguntando. Vale, vamos a la siguiente pregunta relacionada con las subvenciones. Nos dice, una empresa recibe una subvención no reintegrable concedida por un ente público el 1 del 7 del año 9 por 50.000 euros para comprar un mobiliario. Perdón. Esto es subvención oficial de capital. El mobiliario, que no tiene valor residual, se amortiza con una función lineal o por cuotas constantes en el plazo de 10 años. ¿Cuál será el importe de la subvención registrada a 31 del 12 del año 11? Vale, aquí cuidado con el tratamiento de las subvenciones. Las subvenciones se imputan primero directamente al patrimonio neto y se van traspasando, o sea, esa cuenta de patrimonio neto se va reduciendo a medida que se va produciendo el gasto por el cual hemos recibido la subvención. Entonces, en este caso, hemos recibido una subvención para comprar un mobiliario. Entonces, a medida que se va amortizando y se va contabilizando como gasto la utilización de ese mobiliario, entonces vamos traspasando a la cuenta de pérdidas y ganancias la subvención, ¿vale? Por tanto, la cuenta de la subvención imputada al patrimonio neto se va reduciendo con la misma proporción que se va amortizando el elemento, ¿vale? Por tanto, aquí, valor inicial de la subvención a fecha 1 del 7 del año 9, que es cuando lo recibimos, ¿vale? La cuenta de patrimonio neto tendrá un saldo, la cuenta subvención oficial de capital, de 50.000. Vale, entonces, la cuota de amortización de ese mobiliario nos dice que no hay valor residual, que se amortiza en 10 años, por tanto 5.000 al año. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que esta cuenta de patrimonio neto, que es la cuenta subvenciones oficiales de capital, inicialmente se imputa toda la subvención al patrimonio neto, con saldo acreedor. Y a medida que se va amortizando, se va trasladando a la cuenta pérdidas y ganancias. Por tanto, el año 2009, que aquí cuidado, que el año 2009 lo compramos el 1 del 7, por tanto, la amortización será referente a 6 meses, a la mitad del año. Por tanto, 6 meses será la mitad, 2.500. Lo que haremos a final del año 9 será quitarle de aquí 2.500 y ya a final del 2010 y a final del 2011, que se habrá tenido el mobiliario todo el año, pues traspasaremos 5.000 y 5.000. Por tanto, esta cuenta se irá reduciendo cada año con la misma proporción que la amortización. Tanto el saldo será los 50.000 menos los 12.500 que hemos ido traspasando a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, el saldo será 37.500, que coincidirá también con el valor contable del activo en ese momento. Cuidado porque muchas veces no se recibe la subvención para financiar el 100% del mobiliario, ¿vale? O del inmovilizado. Entonces tenemos que calcular la parte proporcional. En este caso sí que coincide. Vale, por tanto, respuesta correcta, la B. Vale, pregunta 19 dice, en el pasivo corriente del balance figurará dividendo activo cobrar. No, esto es una cuenta de activo, ¿vale? Porque es un derecho de cobro. El remanente no, es una cuenta de patrimonio neto. El dividendo activo a pagar, sí, esto es una deuda a corto plazo. Vale, y vamos con la última ya. Dice, se dispone la siguiente información relativa a las empresas A y B. Dice, empresa A, nos da el resultado del ejercicio, saldo acreedor, esto significa que esta empresa ha tenido beneficio. En cambio, la empresa B tiene saldo deudor, significa que estos son pérdidas. Vale, el inventario final utilizado para calcular el resultado, en el caso de la empresa A,
es 200, de la empresa B es 300 y nos dan el inventario final correcto. Es decir, las dos empresas tienen un inventario final o han calculado el resultado con un inventario final superior al correcto. ¿Vale? Entonces nos dice, si A y B hubieran utilizado el inventario final correcto para calcular sus resultados, estas hubieran sido, vale, vamos por partes. La empresa A, bueno, primero, en los dos casos, las dos empresas, el inventario final correcto es inferior, es más pequeño, ¿vale? Por tanto, si el inventario correcto es más pequeño, si hubiéramos realmente utilizado ese importe, que es más pequeño, el importe correcto, hubiéramos imputado más gasto, más consumo en la cuenta pérdidas y ganancias, ¿vale? Pensad que al final el coste de las ventas se calcula por diferencia entre existencias iniciales más compras menos existencias finales, ¿vale? Por tanto, si por ejemplo, en la empresa A, esto en vez de ser 200, perdón, esto en la empresa A hemos imputado 200 euros, ¿vale? Si hubiera sido 150, el coste de las ventas hubiera sido 50 euros más elevado, ¿vale? Por tanto, hubiéramos imputado más gasto, ¿sí? Vale, por tanto, con esto, que es interesante entenderlo, ¿vale? De esta forma, vale. Entonces, en la empresa A, el resultado correcto, ¿vale? Pensad que si hubiéramos, repito, si hubiéramos utilizado el inventario final correcto, hubiéramos imputado más gasto. Por tanto, el resultado, el beneficio de la empresa A, el correcto debería ser los 5.000 que hemos obtenido menos 50 euros de más gasto que imputamos, ¿vale? Que sería un poco la diferencia entre estos dos importes, 50, estos serían 100, ¿vale? Esto es más gasto si lo hubiéramos hecho correctamente, ¿vale? Por tanto, el resultado correcto de la empresa A debería ser 4.950 y como beneficio entonces tendría saldo, seguiría teniendo saldo acreedor, ¿vale? Pero un importe más pequeño. En cambio, la empresa B es un poco lo mismo, lo que pasa que como partimos de una pérdida, o sea, la empresa ya había tenido pérdidas. Si además hubiéramos utilizado el inventario final correcto y hubiéramos imputado 100 euros más de gasto, la pérdida aún hubiera sido mayor, ¿vale? Tendríamos 100 euros más de pérdidas. Por tanto, el saldo correcto debería ser 7.100 como pérdida. Por tanto, saldo deudor, ¿vale? La respuesta correcta aquí sería la empresa A y empresa B, exacto, ¿vale? O sea, al final, si hemos utilizado un inventario final superior, no estamos imputando tanto como gasto, ¿vale? De hecho, las empresas lo que hacen es poner, un poco para hacer un poco la trampa, valorar las existencias finales a un valor más pequeño para así poderse imputar más como gasto y que el resultado sea menor y así acabar pagando menos impuestos, ¿vale? Que es lo que les interesa a las empresas en realidad. Vale, pues ya está, hasta aquí pregunta 20, espero que todo claro y ya nos vemos en siguientes vídeos. Saludos a todos.